¿Quién es Teutonio dos Santos? Teutonio dos Santos nace un día de 1936 en Minas Gerais, Brasil, pues fue un sociólogo, un economista y también fue un profesor de distintas universidades, tales como la Universidad Federal de Minas de Gerais, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de México. Llegó a ser también investigador en diversas instituciones. Fue fundador de Política Operaria en Brasil, más conocida como Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera, la POLOP, y se vinculó al Partido Socialista en Chile de la mano de El Salvador Allende de 1970 a 1973. Mayormente este tipo de organizaciones son para combatir la dictadura militar en donde surgían. Tal es su caso como fue en Brasil en 1964 y en Chile 1973. También ha sido uno de los intelectuales latinoamericanos más influyentes de su generación, junto a Vania Bambirra, André Gunder Frank y Roy Mauro Maurín. Él inicia sus estudios universitarios en 1958, en los que le ejerció de activista estudiantil. También en 1961 funda la Organización Revolucionaria, en la que promueve en América Latina una dura crítica al estalinismo de los partidos comunistas que se encontraban en ese momento, y también critica a la unión en Brasil de la izquierda en conexión con los movimientos sociales de ese momento. También llegó a colaborar activamente en la Organización de Ligas Campesinas de Brasil. En 1964 hubo un golpe militar que provocó su destitución de la Universidad de Brasilia y pues se le condena a prisión, y a consecuencia de todo esto, 2 años después se va y se exilia en Chile entre 1968 hasta 1974, donde en la Universidad de Chile desarrolla una importante labor junto con los sociólogos y economistas Vania Bambirra, André Gunder Frank y Rui Mauro Maurín. Ahí desarrolló en los años 70 la teoría de la dependencia. Y bueno, se preguntarán qué es la teoría de la dependencia. Pues la teoría de la dependencia es una teoría que niega los beneficios del comercio internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía de los países subdesarrollados empeora cada vez más, mientras que la de los países desarrollados pues aumenta. Esto es porque la economía mundial va generando un sistema desigual que mientras a uno les quita, pues a otros les da. Y pues en Chile en 1973 vuelve a haber un golpe militar, y pues esto vuelve a hacer que la autoridad busque a Teutonio, y él se ve obligado a volver a exiliar por segunda ocasión, y pues se va para México. Esto ocurre entre 1974 hasta 1979, cuando regresa a Brasil. Y lo más destacado es que en la UNAM aún se recuerdan sus nutridos seminarios de lectura crítica del Capital. Retorna ya pues definitivamente a Brasil en 1980, y con Lula da Silva es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores. 8 años después, por la ley de amnistía, se reintegra a su primera universidad donde llegó a trabajar, que es la Universidad de Brasilia. Y pues resumiendo la vida de Teutonio dos Santos, él ha dejado una importantísima obra escrita, tales como la teoría de la dependencia, pero además fue un militante comprometido con todas las causas y luchas populares que tuvieron lugar en América Latina. Y por último, pues debemos aclarar que todo esto que Teutonio hacía fue porque en esa época Latinoamérica atravesaba una dura crisis. Crisis que económicamente, por las bajas de las tasas de crecimiento y de un endeudamiento que generó a partir de los años 50, se vieron sus consecuencias
años posteriores, que fueron en los 60 y los 70. Por eso sucedieron los golpes de Estado, los golpes militares. Crisis que también políticamente, como les mencionaba, por los golpes de Estado, y todo esto llevó a que la sociedad fuese un poco más consciente de necesitar reformas estructurales. Los supuestos de la teoría del desarrollo. Las teorías del desarrollo entre los 50 y 60 reflejaron grandes cambios de los intereses de distintas fuerzas participantes, ya sea en su desarrollo o retraso. La lectura marca 4 puntos a ejemplificar. Por ejemplo, el punto número 1 nos dice que para que una sociedad se encamine hacia el modernismo, nos da a entender que esta sociedad debe de copiar a los países ya modernos. Ujú. Un ejemplo sería viendo a México y diciendo, si queremos volvernos primermundistas, deberíamos de hacer lo que hizo Estados Unidos o deberíamos de hacer lo que hace China. Cosa que no debe de ser por nada, cosa que no se debe de hacer. En el punto número 2 nos plantea el término de sociedades tradicionales. Según desde la perspectiva del autor, para que los países subdesarrollados avancen, tienen que enfrentar los obstáculos de sus sociedades pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades deben de enfrentar su pasado, asimilar lo que son y no tratar de ser una copia más de alguien que ya no es. También en el punto 3, el autor nos dice que debemos distinguir los procedimientos económicos, políticos y psicológicos para que se permita la movilización de los recursos nacionales y así poder tener estos medios y catalogarlos y que se usen de manera más planeada, de forma de que a nadie le faltan recursos. Mientras que en el punto 4 se utiliza el término de política de desarrollo. Esto en teoría debería asentar las bases ideológicas capaces de organizar la voluntad nacional de diferentes países para impulsar el desarrollo. Bueno, la política del desarrollo es la ideología que tiene una nación para desarrollarse a un futuro. Son los puntos que debe de tocar cada cierto tiempo y son las metas que debe de seguir para poder llegar a ser un país primermundista. Yo voy a hablar de modelo y formalismo. El modelo de sociedad desarrollada es el resultado de una abstracción ideológica. El libro procede a explicarnos qué es una sociedad desarrollada. Recordemos que son aquellas que han alcanzado un gran grado de industrialización, han alcanzado un estado económico próspero a través del empleo y la explotación de sus recursos, tanto naturales como humanos. También poseen altas concentraciones de capital, tecnología y un nivel de vida bastante alto. Un ejemplo de modelos de sociedades desarrolladas vendrían siendo Estados Unidos, Europa, Japón y el libro también menciona a la Unión Soviética. La teoría del desarrollo pretendía ver por qué unos países se desarrollan más que otros, y esto también va muy ligado con la variación histórica. También se pretendía que ciertos países llegaran al mismo modelo de desarrollo como los países antes mencionados, pero esto es casi imposible. El libro nos pone de ejemplo que para alcanzar cierto desarrollo tiene que haber un impulsor. En el caso socialista, que constituye una etapa dentro de la formación económica social comunista, vendría siendo el Estado, y en el caso capitalista, los empresarios. Esto hace una gran diferencia entre un sistema y el otro. Los países capitalistas, ya con un alto grado de desarrollo, se dan una serie de situaciones, como el rico es cada vez más rico, el pobre se hace más pobre, hay un sistema muy privatizado, se incita y todo se basa en el consumismo, explotan el comercio mundial. Y aquí es cuando rescato una frase de George Carlin, que dice que los gobiernos no quieren gente bien informada ni bien educada, con capacidad de pensamiento crítico. Esto va en contra de sus intereses. Obviamente quieren trabajadores obedientes, lo suficiente inteligentes para manejar las máquinas, realizar el papeleo,
y lo suficientemente tontos para aceptar esto de manera pasiva. Mientras el lado socialista se preocupa más por el bien social, rechaza la opresión, rechaza la desigualdad social. Lenin, con respecto al socialismo, dijo lo siguiente: únicamente el socialismo permitirá extender ampliamente y subordinar de verdad la producción social y la distribución de los productos, partiendo de consideraciones científicas acerca de cómo hacer fácil en grado máximo la vida de todos los trabajadores y lograr que les proporcionen la posibilidad de bienestar. Engels también mencionó que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión. Un claro ejemplo podría ser Cuba, país socialista desde 1961, y esto se derivó por sus constantes luchas por la independencia, ya que se negaban a ser colonias de otros países y no estaban dispuestos a sufrir más explotación de la que ya habían sufrido. No hay posibilidad de que un país subdesarrollado o que va en camino al desarrollo alcance a sociedades ya desarrolladas. Para que esto suceda, y voy a poner un ejemplo, Haití. Para poder llegar al nivel de Alemania, que es un país desarrollado, debe superar el nivel requerido de esos tres factores que voy a mencionar. Número 1, Producto Nacional Bruto per cápita. Número 2, Índice de Recursos Humanos. Y número 3, Índice de Vulnerabilidad Económica. También pueden dejar de considerarse así si su Producto Nacional Bruto per cápita llega a ser 2 veces mayor al mínimo establecido durante cierto periodo. O sea que es casi imposible que de un momento a otro, en este ejemplo que puse, Haití llegue al mismo nivel que Alemania. Y también a veces el periodo de tiempo es muy corto, entonces es casi imposible. Otro ejemplo podría ser Venezuela, un país que estuvo en vías de desarrollo, invirtió en explotar sus riquezas para así abastecerse y empezó a tener un alto crecimiento industrial, comercial, un alto nivel educacional, alto nivel de salud, los ingresos iban para arriba, la calidad de vida en general había aumentado, pero por problemas políticos y un mal manejo gubernamental, pues se estancaron. Hay que recordar que las sociedades están en constante cambio, no son estáticas, los modelos desarrollados no se pueden repetir. O sea, la ciencia del desarrollo nos permite identificar, aplicar científicamente modelos y paradigmas del desarrollo, y también las intenta analizar desde Los obstáculos del desarrollo. Uno de los principales errores es centrar el estudio social en la crisis actual y no en los antecedentes que han tenido para llegar a ese estado. Para entender una sociedad, primero hay que analizar los hechos históricos. Y la historia no es una serie de acontecimientos aislados unos de otros, como en una línea del tiempo. Es más bien un conjunto de acciones determinadas por un tiempo y lugar específico, o sea, determinadas por el contexto. En esta imagen del lado izquierdo podemos ver un collage que junta los sucesos emblemáticos de Estados Unidos con otros de Occidente, y del lado derecho los de México. Así podemos comparar las realidades históricas que han trazado el camino de cada país. Por ejemplo, analizándolo en una escala personal, tenemos que Juan solo estudió hasta la secundaria. Podría pensarse que el problema se centra en que solo cursó la secundaria y las dificultades que eso le traerá. Sin embargo, examinar nada más eso no explica el problema de su educación.
Por lo tanto, la verdadera cuestión es el por qué solo estudió la secundaria. Para saberlo hay que analizar su contexto, las razones personales que lo llevaron a esa situación. De la misma manera sucede con los países. No se debe pensar en la capacidad de resistencia que tiene la sociedad tradicional, entendida la sociedad tradicional por las prácticas coloniales que persisten hoy en día, como por ejemplo la exportación limitada a materias primas, hablando en términos económicos, sino en las razones por las que es así, el carácter dependiente que tiene el país, lo que lo obliga a mantenerse así y su procedencia histórica. Así como se pueden detectar los errores de los países subdesarrollados, también se pueden identificar los aciertos de los países del primer mundo para establecer leyes de desarrollo universales que se puedan copiar. Las leyes de desarrollo se refieren exactamente a esos aciertos y esos errores, lo que conllevan, que impulsan a una sociedad a mejorar y a desarrollarse o a todo lo contrario. Obviamente tratándose de situaciones similares. No puede Colombia adoptar la estrategia comercial de la Unión Soviética en sus inicios, por ejemplo. Dicho esto, los invito a reflexionar sobre lo que saben tanto de la historia de América Latina como de los países desarrollados, sean colonias o no, y analicen las principales diferencias que hay entre estos. Y al mismo tiempo espero que se puedan detectar en los primeros la procedencia de dependencia del país, para comentarlo al final de la exposición. Te voy a dar una pequeña explicación de la utilización óptima de los recursos, empezando que en esta se puede reunir los recursos en la teoría del desarrollo, la cual está basada en las metas de desarrollo y la utilización de los recursos dependiendo de los procedimientos característicos de las sociedades modernas, racionales, industriales o de masas, siendo la utilización racional de los recursos la cual se va a referir a una situación histórica. Por lo tanto, lo racional será definido por el ser humano, donde estos son históricos y pertenecientes a sociedades o agrupaciones. Unos ejemplos serían: lo que es racional para un país capitalista no lo será para un país socialista desarrollado, o también el cómo está haciendo la distribución de las vacunas aquí en México, donde se empezó por adultos mayores y personal médico, así sucesivamente con el fin de vacunar a la población. Mientras que en España el plan es empezar por adultos mayores, personas con condiciones de alto riesgo, así como personal sanitario y trabajadores con funciones esenciales, y las personas de 70 a 59 años. Un ejemplo que venía en el libro, en el cual dice que para la Unión Soviética, la cual tuvo un proceso de industrialización acelerado con dirección a las fuerzas productivas, en donde el modelo fue catalogado como orden soviético de desarrollo. Por lo tanto, los recursos iban a ser destinados a la industria pesada, la cual era productora de bienes de capital, mientras que por otro lado, en Europa y en los países socialistas no fue así. Tal fue como la explosión antitalista, donde se diferenció que se introdujo la gestión obrera en la industria, posibilitación de petición de créditos a bancos locales, la suavización del sistema al fijar precios desde el poder central y el abandono de la colectivización agraria. Sin importar la sociedad, los procesos deben de ser adaptados o creados en situaciones específicas. Ideologías del desarrollo. Las ideologías distintas corresponden a distintos intereses sociales, básicamente a distintas clases sociales, mientras que la ideología del desarrollo promete una discusión intensiva y definitiva a los inconvenientes sociales. Esto lo podemos ver a partir de la pobreza, el analfabetismo, en la violencia y el despotismo de ciertos líderes. El desarrollo, conociéndolo como un criterio, se constituyó en el núcleo de un complejo teórico-metodológico, con cada una de las reservas del caso, el cual se denomina como paradigma. En este entorno, el cual sugirieron las ciencias sociales latinoamericanas como práctica institucionalizada y profesionalizada en los términos en los que se han desenvuelto hasta hoy en día. Para esto se necesitan modos distintos para definir qué es el desarrollo y cuáles son sus medios. La adhesión del desarrollo como centro de la observación teórica de los científicos sociales latinoamericanos viene de objetos de la década de los 40 del presente siglo. Anteriormente, la idea del desarrollo poseía una connotación más restringida y más difusa en el otro, pero en ningún caso ocupaba el papel central de alguna expresión importante del pensamiento político, social o económico.
pues la idea del desarrollo se identificaba primordialmente con la iniciativa del incremento determinado como el sentido más general de la evolución del periodo esencial de los países que constituían el modelo, y así poder continuar para las naciones latinoamericanas. Y gracias a la adhesión de la idea del desarrollo, ocupando un espacio central y con un grupo de novedosas connotaciones en el raciocinio latinoamericano, fue posible el ser vinculado con la formación de las propuestas teóricas por Raúl Previnch y la constitución de la Comisión Económica para Latinoamérica, la cual se conoce como CEPAL y es de la ONU. Esta adhesión es representación institucional del pensamiento que pues el desarrollo tenía que ser un espacio central.